presenta el mismo que nos creó y nos dice qué vas a hacer. ¿Por qué es importante saber qué vas a hacer? Porque de otra forma no tenemos garantizado nuestro destino, ¿no? ¿Cuántos al comprar un dispositivo como un iPod, como un jueguito de estos electrónicos, como una computadora, han agarrado el manual para revisar y saber cómo prenderlo? Con toda sinceridad, levanten la mano. ¿Lo hemos hecho? Sí, que sí lo hayan hecho. Bueno, pues en general no lo hacemos, ¿verdad? Y este es el manual que nos lleva a ser exitosos. Por eso una vida nueva es necesaria que la vivamos, que la entendamos, que la comprendamos, porque si no tenemos la capacidad de entender y de saber todo lo que Dios nos ha regalado aquí, entonces va a ser muy difícil que podamos disfrutar de lo que Dios quiere entregarnos. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucedió durante la sesión pasada? ¿Qué hemos aprendido con estas 4 verdades que se compartieron la semana pasada? Bueno, pues lo primero a lo que tenemos que llegar de conclusión es que el que nos creó lo que quiere es que nos vaya bien. Dice ahí, lo más importante es confiar en Dios y en lo que dice su palabra y no en lo que sentimos. Porque generalmente, ¿qué ha sucedido en nuestra vida? Que nuestros sentimientos, nuestras emociones son las que nos van conduciendo. Si estamos enojados, entonces, bueno, reaccionamos y contestamos mal, gritamos, levantamos la voz, aventamos cosas. Pero si estamos tristes, bueno, pues es probable que no queramos hablar con nadie, que nos metamos a un rincón. Cuando tenemos una alegría excesiva también podemos cometer imprudencias, ¿no? Entonces, por eso las emociones no está mal que las experimentemos, pero no nos deberían de guiar a nuestra vida. ¿Está bien? Por eso yo quiero que tú imagines que tu vida es como un ferrocarril, en donde la máquina, la que va jalando a todos los vagones, ahora debería ser la fe en quién. Pues en el que nos creó, ¿no? Que el combustible sea todo lo que Él dice, todo lo que dejó escrito, y que a lo que arrastremos sea a nuestras emociones y sentimientos. De otra forma, seguiremos como muchas veces en la vida, siendo arrastrados por el cabuz, por el último de los vagones del tren, ¿verdad? Y eso, bueno, pues es contrario. Dice ahí decía ahí el video y en la palabra que hemos sido creados para darle gloria a Dios. Tu huella, ¿no? La que ahora tienes manchadilla porque emitiste tu voto el domingo pasado, bueno, da testimonio de que tú eres único, irrepetible, y vales tanto para Dios que dio a su Hijo unigénito, el único que tenía. Aún dice la palabra que si hubiéramos sido uno solo el que creyera en Dios y en su amor y que nos ama, ese hombre que era Dios hubiera ido a la cruz para morir por ti y por ti. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede cuando tú hiciste la oración de fe diciéndole al Señor, sí, te necesito, Jesús, tú eres mi Salvador? Entonces Cristo entró en tu vida. Lo segundo es que gracias a reconocer que es el Salvador y que su sangre se derramó, eso nos limpia de todas las equivocaciones que cometimos, las que estamos cometiendo y las que vamos a cometer. Ese valor tiene la sangre de Jesús derramada. Lo tercero es que eso, al recibir a Jesús en tu corazón, te convierte en hijo de Dios y te da la oportunidad de vivir una vida nueva y abundante en Cristo, ¿verdad? Recordemos algunas de las escrituras que vimos la sesión pasada. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y esto habla de que tú puedes llegar, conocer de Dios, entrar, establecer un contacto con él, y puedes quedarte ahí o puedes incluso
esperar recibir más y todavía ir más y darle a Él. ¿Por qué darle? Pues por el agradecimiento de tener una vida eterna también. Eso tendría, al menos es lo que a mí me conquistó, se los confieso. O sea, el hecho de que Jesús haya muerto por mí para que yo tenga una eternidad junto a Dios y no en otro lugar donde dice la palabra que es de sufrimiento, para mí eso vale todo. Porque lo que a veces vivimos aquí solamente es la parte del aparato publicitario. El infierno no está aquí, el infierno sí existe y sí podría traer consecuencias a tu vida y a la mía. Entonces, habla del tipo de relación que puedes tener con el Señor. ¿Vale? Dice Colosenses 1:27. A estos, ¿a quiénes? ¿A quiénes? ¿De quién cree que esté hablando la Biblia? De nosotros. De nosotros, ¿verdad? De todos. Dice, a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio. A los que nos interesa tener una relación con Dios, podemos tener la certeza de que va a ser revelado el misterio que está en este testamento. Dice ante las naciones que es Cristo en vosotros. Ya de por sí, el tener a Cristo es algo que el mundo no puede entender, que la gente cuando no ha ni siquiera leído que Dios le amaba, pues menos puede entender que alguien dio su vida por sí mismo, por esa persona. Dice, a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. En el video decía, como no eres perfecto, necesitas que alguien acredite esa perfección en ti. Es como cuando vas a un banco, pides un crédito, o en la escuela en la que quieres estudiar, pides una beca, te piden que haya un fiador. Bueno, pues este fiador vive toda su vida. Ya no tienes que sufrir ni padecer nada para ganar el favor de Dios. Ese es el fiador que tenemos. No sé si te parezca algo impresionante, ¿verdad? Dice Colosenses 1:13 y 14, Él nos libró del dominio de la oscuridad. ¿Cuál era ese dominio? Lo que hacía que nosotros pensáramos, ¿verdad?, que hacer una cosa, que comportarnos como cierto grupo social, cumplir con las demandas de otros, eso era una oscuridad. Ahora entendemos que tenemos un valor por sí mismos, ¿no? Dice, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, es decir, en quien no hay que pagar una condena, ya somos redimidos. Redención habla de eso, de ya no tener que pagar una condena por las equivocaciones. Claro, eso no nos da carta abierta, es como si te sacan de la cárcel y dices, pues voy a volver a robar, ¿no? O sea, puede ser que te equivoques, pero ya está en ti y en mí el no regresar a estar pagando esa condena que me dice, híjole, que otra vez me equivoqué, pero puedo componer la manera en la que hago. Y tenemos redención por el perdón de pecados, ¿no? Dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio, es decir, en las buenas nuevas, eso significa la palabra Evangelio, del griego, buenas nuevas, buenas noticias, se revela la justicia de Dios. Y la justicia de Dios no es como la que conocemos aquí en el mundo. Dice, desde la fe. ¿Desde dónde vas a conocer la justicia de Dios? De la manera en la que crees que Jesús actuó, pagó, cumplió el propósito para el cual Él vino hacia la tierra. Lo cumplió, ¿verdad? Dice, y para unirnos por esta misma fe a la vida que Dios ofrece. Como leemos en las Escrituras, el que es justo por la fe vivirá. No es la esperanza, puede ser algo que ilusiones, pero la fe es tener la certeza de que va a suceder lo que Dios te dijo que quiere para tu vida. ¿Cuál es el propósito que tienes en tu vida? ¿Cuántos han visto a un reloj de pared amarrarse a un buzo y tirarse a nadar? Nadie va. Ningún buzo se pondría un reloj de pared. Para eso hay un reloj de pulsera sumergible que aguanta cierta presión para que cumpla con su propósito. Imagínate un reloj de pared ahí amarrado aquí. ¿Cuánto tiempo me queda para subir? Por eso hay un propósito para el cual ha sido diseñado. Y ese dice, la palabra es para darle gloria a Dios. Por eso Dios
se entristece tanto cuando nuestro cuerpo no lo utilizamos para bien, cuando lo utilizamos para incluso hasta para hacernos daño. Dice Romanos 1:17, porque ni le vas para este lado, ¿verdad? Entonces, justo por la fe vivida, la fe de que voy a ser libre de toda condena, que voy a vivir en plenitud, que puedo acceder a todas las riquezas que están en la herencia que me dejaron. Pero ¿cómo voy a saber qué me heredaron? Entonces, en un testamento. Hay antiguo y hay nuevo, pero uno es reflejo del otro. Vas a tomar todas las promesas si las quieres, porque las promesas y la herencia son para nosotros. Dice, pues Dios, Filipenses 2:13, es quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Veíamos en la sesión pasada que somos amados y que Él desea que seamos prosperados en todo y que tengamos salud, ¿no? Esta es su voluntad, bendecirnos. Entonces, ¿cómo hacer para alcanzar todo ello? Bueno, hay que dar pasos en una nueva dirección, porque muchas veces los pasos que dábamos pues nos llevaban en una dirección. ¿Cuáles son esos? Bueno, mira, cuando tú tienes una intimidad con Dios, puedes tener la certeza, puedes tener la fe de que vas a dar fruto, que vas a estar como una planta que está con raíces que van a ir profundizando. Tú quieres, porque Dios no te va a obligar, pero cada vez que vamos encontrando los beneficios que Dios tiene para nosotros, pues es como la planta, ¿no? La planta empieza a crecer, pues profundiza las raíces para poder tomar más nutrientes de la tierra. Entonces, el primer paso sería que orar a Dios. ¿Por qué diario? Bueno, porque si estás con alguien que te ama, pues a mí me gusta, por ejemplo, con mi esposa estar oyéndola, que me ama, que piensa, que quiere, que le gustaría, que me va a dar, ¿no? Entonces, orar implica platicar. La palabra orar, el verbo orar, es de hablar, no de meditar, sino de hablar. Hablar con él, tener una comunicación, tener una plática. Si puedes estar hablando con él. Es probable que al principio no lo puedas reconocer, no puedas reconocer su voz o cómo te habla. Pero eso es porque, como una nueva criatura, igual que un bebé, cuando nace, pues él no ve a las personas, ve siluetas. Poco a poco va abriendo sus ojos y entonces va reconociendo ya las formas. Y entonces cuando habla la mamá, voltea, y cuando habla el papá, sigue viendo a la mamá, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, eso generalmente sucede porque es con quien más estás haciendo. Pero empieza a haber un reconocimiento de Dios. Y entonces cuando habla, ya vas a empezar a reconocer cómo él te habla, cómo él te contesta. Te puede llegar a sorprender porque puede haber una experiencia sobrenatural en donde escuches audiblemente la voz de Dios. Sí puede ser. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, porque está hablando Dios de nosotros. Él conoce los planes que tiene para cada uno, planes de bienestar y no de calamidad. O sea, Él quiere el bien para ti, no que te vaya mal, a fin de darnos un futuro y una esperanza. Entonces me invocaréis y vendréis a suplicarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Entonces, ¿cómo hay que buscar a Dios? De todo corazón. Si tú y yo tenemos una disposición en nuestro corazón de buscarle, le vamos a encontrar, ¿verdad? Cuando encontramos que Él lo que quiere es darnos bienestar, que la mayor parte de las calamidades, de las situaciones que hemos enfrentado en la vida y que hemos tenido que soportar y que son malas, no vienen de Él. Ahí dice, ¿verdad? Que Él lo que quiere es bienestar para nosotros. ¿Cómo lo vamos a encontrar? ¿Cómo vamos a entender todo lo que Dios quiere para nosotros? Pues leyendo, hermano. Aquí Pancho Donald sí tiene ese buen hábito, ¿verdad? Pero no todos lo hemos tenido. En alguna ocasión hemos platicado, ¿verdad? Que yo nunca abrí la Biblia. Una Biblia que tuve ahí cuando tenía como 8 o 9 años. Mi esposa les ha comentado en otras ocasiones que ella pensaba que era como un amuleto porque vio a su hermano que empezó a conocer de Dios y vio que tenía su Biblia ahí en el buró
recámara, y pues ella también lo ponía ahí como si fuera un amuleto, un tótem, pero no, hay que leerla, esto es para leerlo. Ya cuando muramos ya no nos va a servir, esto es para aquí, el testamento es para disfrutarlo aquí. O quien que recibe una herencia dice, no hay cuando ya tenga yo madurez, ya, tampoco no, ¿o no? Si te dijeran, hoy te llevas $1.000.000, Stephanie, ¿qué dirías? Démelo, o les dirías, no, y después cuando démelo, ¿verdad? Porque sí, aquí hay una cantidad de promesas que son tu herencia, que son mi herencia. Dice Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras imparte luz. Cuando yo empiezo a leer lo que dice la Biblia, entonces se alumbra la manera de mi mente, se alumbra la forma en la que voy a entender y comprender el propósito de Dios. Da entendimiento a los sencillos, o sea que no es complicada. ¿Ves? O sea, con palabras sencillas se puede entender. Abrí mi boca y suspiré, porque anhelaba tus mandamientos, dice el salmista. Es decir, quien escribe esto dice, abrí mi boca y suspiré porque anhelaba conocer más de ti. El problema, ¿sabes qué es? Que como oímos mandamientos, dicen, ya me van a prohibir. Dice la palabra, que todo es listo, mas no todo te conviene. ¿Sabías eso? Dice que todo es listo, mas no todo te conviene. Y cuando Él te advierte que algo no te conviene, entonces es porque te ama, porque no quiere que te tropieces. Así como yo comprenderé que me tropecé una y otra vez, cuando no sabía qué era lo que Él tenía para mí. Dice que los hijos vivimos para tomar, disfrutar y compartir la herencia. En el Salmo 1 dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Ahí sí vamos a meditar. Ya leí, no entendí, a ver, Señor, abre mi entendimiento. Lo que me quieres decir es esto. Que si yo continúo haciendo esto, diciendo esto, o pensando esto, es probable que me tropiece. Impíos, gente pecadora. Tiene más implicaciones, pero bueno, básicamente es la gente que no conoce a Dios y que sigue haciendo lo que el mundo le enseñó, lo que el hombre. Dice ahí, sino que la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Será como, dice, como árbol plantado junto a corrientes de agua. Un árbol que está plantado ahí en una acera y sin regarle, ¿qué le pasa a ese árbol? Se muere, se seca, ¿no? ¿Cuántos conocen o cuántos han visto alguna vez una foto del árbol de la noche triste? ¿Sí saben cuál es el árbol de la noche triste? Donde lloró el Hernán Cortés, ¿verdad? Cuando conquistó. Bueno, ¿algunos han visto la foto de ese árbol? Bueno, ese árbol está en una colonia allá en la Ciudad de México y está en una pequeña plazuela. Ya está más, bueno, está quemado y todo, ¿no? Toda una ruina el pobre árbol. Pero si hubiera estado en un lugar junto a corrientes de agua, se hubiera seguido nutriendo. Y entonces así nos dice la palabra del Señor, que nos ve. Que si estamos junto de Él, vamos a estar, ¿cómo dice ahí? Dando fruto en tiempo, y que mi hoja no se va a marchitar, y que todo lo que hace prospera. ¿Te gustaría estar así siempre? Frondoso, verde, como dicen que el verde es vida, ¿no? ¿Verdad? Dice que su hoja no se marchita, ¿verdad? Pero por eso es importante que tú tomes como lo principal en tu vida, confiar en lo que Dios dice. ¿Y dónde lo dice? En su palabra. Después vas a escuchar a mucha gente que dice, ¡ay, Dios, háblame! ¿Te parece un poco los libros que están aquí? Necesitamos algo, ¿ok? Entonces, si nosotros decidimos caminar con esa fe y con este combustible, te aseguro que el destino a donde vayamos va a ser
el adecuado. Y nos dice, ¿sabes qué? Obedéceme. Obedéceme. Tengo la experiencia de un papá que se va de día de campo con sus hijos, nunca había salido al campo, y a su pequeña le cae una araña que él sabía que era venenosísima, y le cae, ella no se da cuenta. Entonces el papá lo ve y le dice, no te muevas. La niña se quedó quieta, y entonces ya el papá se lo trae así y quitó la araña. Pero ¿qué hubiera sucedido? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿No? ¿Qué crees que hubiera pasado? Pues seguramente hubiera habido algún problema. Por eso ese papá sabe lo que necesitas, lo que necesito, quiere que lo obedezcamos. Confiando en lo que dice la palabra, no venzas el mal con el mal, antes vénselo con el bien. Es decir, haz el bien aún a la gente que te haga daño. ¿Qué nos dice la sociedad? El otro día veíamos un documental en donde pusieron a un grupo de muchachos universitarios, dos grupos, a los cuales fueron sometidos a ruido y les alteraron toda la atmósfera. Los estuvieron insultando y bueno, los metieron en un jueguito en donde por computadora cada vez que se equivocaban sonaba una chicharra y bueno, te imaginarás que después de una hora todos salieron alterados. Bueno, a la mitad de ellos los metieron en una sesión en donde los pusieron a desquitarse, a tener una catarsis, a pegarle a un punching bag. Y a otros los sentaron en un lugar a escuchar música de relajación, calmados. Cuando regresaron a la computadora, ¿quién crees que seguía alterado? ¿Los que sacaron todo su estrés o los que estaban calmados? Pero como nos han dicho, no, quítate, tú grita, tú agarra tu almohada y ahí está, ahí pon la imagen de aquel que te hizo daño. La palabra dice una cosa contraria. Entonces por eso pide, ¿verdad? Que le obedezcamos a todo en su palabra y al Espíritu Santo. Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en cada uno de nosotros produce el querer como el hacer. O sea, Él va a poner una capacidad en ti y en mí para hacer las cosas y para quererlas hacer, porque su voluntad es que nos vaya bien. Dice Mateo 7, del versículo 24 en adelante, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. De aquí viene la historia de los tres cochinitos de la Navidad. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada ¿dónde? Sobre la roca, ¿no? Y entonces ahí igual dice, creo que dice a práctico, pero resulta ser que cualquiera que me oye, dice el Señor, y no las hace, entonces le compararé a un hombre insensato que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Por eso Dios te dice, Jesús es la roca, finca ahí los cimientos de la edificación que quiere hacer Dios con su vida y con la mía. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Jesús ya está en tu corazón. ¿Ya lo recibiste? ¿Ya hiciste tu oración? Ya está ahí. ¿Lo crees? Jesús ya está. Es por fe, dice ahí, ¿verdad? El justo por la fe vivirá. O sea, que ha sido justificado de todas las equivocaciones que haya tenido, que tendrá, o que tiene, o que tendrá, ya fue justificado. Y dice ahí, ya fue sembrado. Dice, este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Cuándo qué? Cuando no entiende. O sea, hay lugares en donde la semilla va a quedar sembrada. Si queda sembrado junto al camino, dice que viene el malo y la arrebata. Dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, se emociona. Dice, wow, sí valgo, sí importo para Dios. Él me ama. Dice ahí, pero no tiene raíz en sí.
sino que es de corta duración. O sea, al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es gente que viene, toma su milagro y se va. Es gente que no profundiza. Y a los que no profundizan en una relación con Dios, dice que les puede pasar, ¿verdad? Que en cuanto venga aflicción, porque va a haber aflicción, no se va a hacer, cuando recibes a Jesús en tu corazón, no se va a acabar ni el secuestro, ni la corrupción, ni los malos tratos, ni el mal jefe, ni el mal esposo. No, eso no se acaba. La aflicción sigue, pero dice la palabra que confiemos en Él, que Él venció al mundo. Dice, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución, luego tropieza. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ese es otro tipo de relación. La siembra que se hace en tu corazón puede ahogarse, puede no dar fruto, porque dice, no, es que a mí, el chavo que me gusta, dice que yo le entre, que yo vaya con él, que me dé unos besos, que yo, ¿no? O la chava que me gusta, pues, ¿no? Si me dice que tengo que tener carro y no tengo ni para dónde caerme muerto, pues tengo que conseguir carro para poder lugar. Eso es lo que dice ahí. Cuando actúas en afán por cumplir las expectativas de otros, dice ahí, entonces te va a ahogar todo lo que Dios te ha preparado. Dice, más el que fue sembrado en buena tierra es la cuarta siembra. Y esa es la que yo creo que hay en el corazón. Dice, en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y lo que puede producir puede ser al 100, al 60 o al 30%. No te preocupes, no te compares si a otro le empieza a ir mejor que a ti. Preocúpate porque entiendas, y aunque vayas a pasos lentos, dice la palabra que vas a producir, si le crees, ¿verdad? Porque la siembra que hay en tu corazón es buena semilla. ¿Ven? Dice Hebreos 10:22, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad de que la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. O sea, Dios no te va a decir, sí te amo, y después te va a decir, no, sácate, haces mal. No, Él es fiel a su promesa, Él siempre te ama. Los hombres, las mujeres, sí nos podemos equivocar, sí podemos dejar de amar, pero Dios no. ¿Ves? Y dice, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Si yo me doy cuenta que tú continúas haciendo algo que te ha traído problemas, pues dice ahí que te estimule a no continuar. Acuérdate con lo que te dijo Dios. Dios te ama, no quiere que te equivoques. No dejemos de congregarnos. ¿De qué nos habla la palabra? ¿A qué nos anima Dios? A que tengamos relación con la misma gente que tiene la misma fe. Imagínate que tú crees que Dios puede ser capaz de restaurar cualquier relación, por muy rota que esté, dice la palabra que me puede decir, pero llegas con tu mejor amigo o aún con un familiar tuyo y dices, no hombre, ¿cómo crees? Que nunca va a cambiar. Lo primero que tienes que hacer es que conoce a Dios, porque yo lo estoy conociendo y Dios, el que me ama y el que me creó, dice, sí lo conoce. Lo conoces, no sea alguien muy cercano a ti, ¿sabes? Pero lo importante es que mantengamos esa unión. Dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Y habla del tiempo en el que va a haber mayor violencia, mayor maldad. Cada vez menos va a cambiar el mundo. No creas que lo que pasa hoy ya pasaba en la antigüedad. Porque una cosa es que en el pasado hubiera desfiguros y que los romanos hicieran hasta orgías, pero eso no tiene nada que ver con la maldad que hoy sucede.
cada vez va en incremento. ¿A qué nos anima? Otro paso que tenemos que dar es dar testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando tú empiezas a percibir el amor de Dios en tu vida, cómo Él es fiel, cómo Él cumple, cómo Él empieza a restaurar. Tenía un problema de salud, me restauró. Tenía un problema con la persona que más quería, me restauró. Tenía una deuda, me la cubrió. Y tú, dice ahí que empezamos a decirle, Dios me hizo esto, Dios me hizo aquello. ¿Sí? Hablar de cómo podemos tener una nueva vida en Cristo. Aquí no voy a quedar, aquí vamos a dejar esta cuestión. Pero yo quiero animarte a que tengas muy claro que todas estas indicaciones, todo esto que te estamos animando, va a traer un resultado significativo. Orar, hablar con Él, va a empezar a hacer que tú entiendas cómo Él te ama, cómo puedes pedir. Leer lo que Él quiere de lo que estés enterado, te va a traer claridad en la manera de conducir. Vas a entender muchas cosas que a veces no tenías ni idea. Dar testimonio, congregarse, estar oyendo lo mismo que los demás oímos. Mucha gente te va a decir, ya fuiste allá que te lavaran el cerebro. ¿Sabes qué? Sí. Necesitamos ser lavados nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros conceptos tienen que ser cambiados porque fueron ensuciados desde que éramos pequeños, aún desde que estábamos en el vientre de la madre. ¿Cuántas veces no nos sentimos menospreciados? ¿Cuántas veces no creemos que las cosas no van a funcionar? Porque así nos han dicho. Porque a lo mejor los más cercanos a nosotros nos han estado diciendo, no hombre, eres bien maleta, no, para eso no sirve. No, hombre, esto nunca lo vas a lograr. ¿No? Pero Dios te dice, confía en mí, yo te voy a llevar de gloria en gloria. Yo quiero glorificarme en tu vida. Cada cosa que hagas va a mostrar que yo soy glorioso porque te amo, porque quiero que tú brilles. Pero ¿con cuál luz? Con la luz verdadera, la luz que viene a sacarnos de la manera equivocada en la que pensábamos, de la manera equivocada en la que sentimos. ¿Ok? Bueno, vamos a sacarlo aquí y la próxima semana vamos a tener nuestra tercera sesión. Pero yo quiero animarte a que en este tiempo tú mantengas esta inquietud que Dios, estoy seguro, está poniendo en tu corazón. Porque mientras tú estás buscándole, Él sigue escarbando en tu corazón y sigue diciéndote, mira, esta parte te estás equivocando. En esta no vas a alcanzar esto. En esta otra no vas a conseguir lo mejor. Yo tengo lo mejor para ti. El asunto es que muchas veces hemos estado tan acostumbrados a lo que dice la publicidad del mundo que se la creemos. Y así lo creemos. A muchos les dicen, tenemos que vestir de una manera y hay que ser totalmente parados. O sea, no está mal que te compres la mejor ropa. El problema es que confíes en que eso es lo que te da un lugar. Porque hay que ser como... Bueno, antes yo ponía el ejemplo de Luis Miguel, pero ya dicen que está bien, porque usted no quién es Levi. Hay que ser como Levi, ¿no? O hay que ser como Vegan, para tener un valor. Pero no sé. Tú y yo ya tenemos un valor, el valor más importante, que es que Jesús, tan valioso eres para Dios, que dio a su Hijo para que viviera por ti. ¿Ven? Déjenme orar por ustedes, vamos a ponernos de pie, vamos a pedirle